El objetivo de este retiro es orar. Voy a hacer una introducción a la oración, que ya la hemos conversado muchas veces, pero es importante recordar. Y después vamos a disponer nuestro corazón a orar. ¿Qué es disponer el corazón a orar, hermano? Miren, había una característica de los apóstoles. Cuando ellos empezaron a proclamar el Evangelio después que el Señor ascendió a los cielos, es que ellos eran guiados por el Espíritu Santo. Todos los viajes que están descritos en el libro de los Hechos, tanto de Pedro, de Felipe, de Pablo, Silas, Bernabé, todos los viajes que están ahí descritos tenían una característica, que paso que daban los hermanos es porque eran guiados por el Espíritu Santo. Y esa es la fórmula, por decirlo de alguna forma, que debe usar la iglesia, ser guiados por el Espíritu Santo. Por lo tanto, nosotros al disponer nuestro corazón, vamos a disponerlo al Espíritu Santo. De forma ordenada, vamos a orar. Pero primero vamos a hacer una pequeña introducción. Yo creo que en estos tiempos en los cuales muchos de nosotros hemos sufrido tribulación y hay tiempos inciertos en el mundo, yo creo que surge la urgencia de estar a los pies del Señor, rogando y pidiendo su misericordia. Él nos ha llamado a orar y a estar comunicados con Él a través del Espíritu vivificado, el cual tiene, después de la regeneración, una comunicación con Dios. Pero este contacto es necesario usarlo por medio de la oración. Pero surgen algunas preguntas, hermano, que es necesario que nosotros las podamos traer aquí para incorporarnos a esta urgencia. ¿Por qué orar? ¿Por qué estar comunicados con nuestro Dios? ¿Cuál es la utilidad de orar? Si Dios es todopoderoso y conoce nuestras necesidades, ¿por qué ordena que oremos? ¿Dios tiene necesidades? La primera vez que yo hice esta pregunta, algunos hermanos dijeron, no, Dios no tiene necesidades. Y tiene necesidades, pero para que esas necesidades se puedan constatar y llevar a cabo, el Señor nos usa a nosotros, a la iglesia. Es con nosotros. Antes de iniciar esta breve enseñanza, rápidamente podemos concluir que la oración es un misterio y también es un mandamiento para los creyentes. Con el hermano Jorge tuvimos una reunión para poder planificar este retiro, específicamente la palabra, y nos encontramos con algo muy maravilloso, que hay ciertos elementos que están entrelazados entre ellos, que es la oración, el ayuno y la ofrenda. Usted me dirá en qué tiene que ver la ofrenda en el ayuno y en la oración. En estos tres elementos vemos el amor de Dios, constatado, vivo. Con la oración nos comunicamos con el amor y la misericordia de Dios y desarrollamos la fe en Cristo. Con el ayuno experimentamos la muerte del yo y se establece la fidelidad a Dios. Y con la ofrenda ejercitamos nuestra alma, retribuyendo el amor y la misericordia de Dios, experimentando la perseverancia en la fe. ¿Qué les parece esa conclusión, hermano? Pero hoy día vamos a orar. Yo creo que es importante también, con el tiempo, ir experimentando el ayuno. Yo sé que muchos hermanos durante el mes ayunan. Y estamos siempre experimentando la ofrenda, el despojo. Es una figura del despojo. De lo que el Señor nos da, nosotros nos despojamos de una parte. Pero también nos despojamos del viejo hombre. También nos despojamos de la vida antigua.
Vamos a leer en Lucas 11, versículos 2 al 4. Dice así: aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día danoslo hoy, y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Jesús parte en una conversación con sus discípulos. Él estaba orando en ese momento, como dice este versículo. Y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo que les enseñara a orar. Aquí vemos que Jesús oraba. ¿Mm? Yo creo que el primer modelo del gran orador es nuestro Señor. Aquí vemos que el Hijo está en comunicación con el Padre a través de la oración. Este acontecimiento se ve varias veces en los evangelios, donde Jesús ora al Padre. Y los discípulos, al verlo orar, le piden que les enseñe a orar. Pienso que no es que no sabían orar, ya que como judíos seguramente lo hacían, pero la pregunta va más allá, va más allá de lo aprendido formalmente. Lo que le pide es que les enseñe a orar como Jesús lo hace. ¿Pueden ver ustedes eso? ¿Mm? Porque ellos sabían orar, o sea, lo hacían desde niños. Y como seguramente Juan les había enseñado a sus discípulos. Y les dijo: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Jesús rápidamente toma la petición de los discípulos y comienza la enseñanza. Lo primero es dirigirse al Padre, donde en el término usado nos incluye como hijos, Padre nuestro. Qué interesante, ¿no? Ya estamos incluidos. El Señor nos incluyó en su muerte en la cruz. Él pagó por nuestros pecados, Él nos suplantó en la muerte que era para nosotros. La tomó Él por nuestra parte. Y en la posición de hijo, la petición ya es distinta. ¿Qué padre no quiere lo mejor para sus hijos? Santificado sea tu nombre. Esto indica el reconocimiento de la altura y la omnipotencia de Dios sobre todo lo creado y el reconocimiento de su poder infinito que se traduce en reconocer en el creyente el temor a Dios. El temor a Dios no es miedo a Dios, es reconocer la magnificencia, el poder, lo sublime de nuestro Dios. En el versículo podemos ver que además a la Trinidad en pleno, Dios Padre, Padre nuestro, el Hijo en venga tu reino y el Espíritu Santo en hágase tu voluntad. Interesante, ¿no? Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Jesús pone énfasis en la voluntad de Dios en la tierra, ya que con la rebelión de Satanás, Ezequiel 28:17 y Isaías 14:13 y 15, la tierra cayó en la usurpación del diablo por el control de la tierra. Por lo tanto, Dios creó al hombre para recobrar la tierra. Génesis 1:26 y 28. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Con la caída del hombre por el pecado, este le entregó el control de la tierra al diablo, por lo cual el Hijo de Dios, en su venida, vino a traer el dominio celestial de la tierra, con la finalidad que la voluntad de Dios fuese hecha en el cielo y también en la tierra. Por lo tanto, la voluntad de Dios es un hecho en el cielo, pero es imprescindible que ésta se haga en la tierra. La venida del reino es cuando Cristo nos ha traído el reino celestial, que se hizo evidente desde Pentecostés
y desde entonces el reino de Dios está en operación en la tierra, en el creyente nacido de nuevo y en la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Después en el siguiente versículo habla de el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Después de situar Jesús la oración en la Trinidad y específicamente en incorporar la voluntad de Dios en su reino desde la tierra, pone un elemento como el pan en la continuación del modelo de oración. Para lo cual se desprenden dos lecturas. Una en cuanto a la provisión para el creyente, que tiene que ver con su sustento diario. Y dos, la provisión espiritual en cuanto al pan de vida. Juan 6:35. También podemos apreciar que el término hoy está definiendo a la fe en tiempo presente. Qué importante es esto. Y la urgencia de vivir hoy en Cristo. La esperanza es futuro, pero la fe es presente. La provisión para el creyente es por fe. Y todo el vivir en la fe en Cristo es un descanso respecto a que toda la provisión viene de Él y al creyente nunca nada le faltará. Esto en el entendido que nuestros ojos están siempre fijos en Cristo. ¿Tenemos dudas que pudiera faltar la provisión? Cuando recibimos del Señor la provisión, nos convertimos en administradores lo que Él nos da. Por lo tanto, debemos ser responsables de su provisión. Primero, apartar para Él lo que Él ha puesto en nuestro corazón para dar. Y luego administrar diligentemente el resto. La prosperidad no viene por el tamaño de los ingresos que recibimos, sino cómo administramos lo que recibimos. Recuerdo hace muchos años, trabajaba en una empresa que fue el primer lugar donde yo trabajé, que era una empresa de tecnología que fabricaban computadores. Era la segunda empresa en el mundo, después de la IBM. Estoy hablando hace 30 y tantos años atrás. Y había un gerente de la parte comercial que siempre estaba muy afligido, que nunca le faltaba el dinero, que siempre le faltaba el dinero, ¿no? Y bueno, él tenía un sueldo que era el equivalente a unos 15 millones de hoy, ¿no? Nosotros podemos decir, bueno, con 15 millones mensuales se debe vivir bien. Bueno, este hombre estaba siempre atorado, ¿no?, con que le faltaba plata, ¿no? Pagaba un dividendo sideral, cambiaba el auto todos los años, se pegaba unos viajes increíbles, etcétera, etcétera. Gastaba más de lo que tenía. No administraba bien los altos bienes que recibía. También conocí hace muchos años unos queridos hermanos que vivían con una pequeña jubilación y en esa casa no faltaba nada. Y más encima daban para la iglesia. ¿Por qué? Porque el pequeño bien se administraba bien. La provisión espiritual, que es el alimento vivo, que es Cristo mismo, lo recibimos por medio de la palabra. Yo creo que aquí la iglesia ha sido muy bendecida en esto. Hemos recibido mucha palabra del Señor. Pero la palabra tiene que ser gustada, bien digerida, llevada todo el tiempo, ¿no? El alimento tiene que ser, si usted come bien, ¿ah?, va a ser una persona saludable. ¿Ah? Pero si come mal, ¿ah?, aunque le pongan los mejores manjares delante suyo y come lo que le gusta, ¿no?, esto sí, esto no, esto me voy a comer, esto no me agrada, por lo tanto se va a nutrir mal. Nosotros tenemos que discernir la palabra y comerla completa. Esto también requiere una diligente administración, dar lo que hemos recibido para la edificación de la iglesia y tomar el resto para nuestro propio crecimiento sin perder nada. Cuando andamos según la carne, estamos perdiendo el elemento espiritual que nos da Dios, por lo cual el creyente debe vivir y andar solo en el Espíritu. Y el siguiente versículo dice, y perdónanos nuestros pecados porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Aquí hay varias cosas. Perdónanos nuestros pecados. Aquí Jesús se refiere a los pecados, estos que el creyente realiza ocasionalmente, para lo cual la sangre de Cristo fue derramada y también tenemos en él a un abogado que intercede por nosotros ante el Padre. Primera de Juan 2,
1 dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Cristo no se refiere a el pecado cometido por Adán y Eva, por el cual estábamos muertos para Dios, ya que Él nos reconcilió en la cruz con el Padre, muriendo para eterna redención de todo aquel que cree en el Hijo. Y después dice, y porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. El perdón de Dios tiene que ver con nuestro perdón también. El llamado es a vivir con un corazón sin carga y digno de recibir de Dios su gracia. Si usted tiene algo contra un hermano o hermana, esta es la ocasión. Esta es la ocasión para perdonar y ser perdonado. Y no nos metas en tentación. Esto se refiere a la protección de Dios en cuanto a la tentación del mundo y a las tentaciones del diablo. Nosotros estamos expuestos a tentaciones, hermano, todos los días, de todo tipo. ¿Ah? Bueno, el Señor nos insta a orar por eso. Mas líbranos del mal. Aquí aparece la palabra griega poneros, que significa mal, malo, maligno o diablo. Yo creo que a lo mejor traducción es librarnos del malo o maligno, que tiene que ver con protegernos de las acechanzas del diablo. Esta enseñanza es mucho más larga. Después viene pedir con fe, que lo vamos a ver en la siguiente, el día de mañana. Pero el punto objetivo de esta introducción a la enseñanza del Señor es a exponer nuestro corazón a la oración. ¿Tenemos necesidades, hermano? Dios también tiene necesidades y son importantes que esas necesidades sean expuestas en la iglesia. El Señor necesita que su obra se expanda, que su obra llegue a muchos lugares. Pero para eso, el Señor necesita financiar la obra, ¿no? Pero también necesita disponer nuestro corazón para la obra. ¿Ah? Porque si no hay nadie dispuesto a ejercer la misión de la obra del Señor, estamos con problemas. Porque la provisión el Señor la va a poner, pero primero tiene que haber un corazón dispuesto. Alguien podrá decir, es que yo no sé mucho de la Biblia, podrá decir, que yo no sé mucho de esto y de lo otro, que no estoy preparado o preparada para esto y para aquello, digamos. Por lo tanto, ¿qué voy a hacer? ¿Mm? Compartiendo el Evangelio. Bueno, el Señor nos provee de eso. Recuerdo hace muchos años que una hermana quería servir al Señor, pero ella decía que no tenía mucho tiempo, porque tenía muchos hijos y tenía que atenderlos en la casa, llegaban del colegio en la tarde, en fin. Y el Señor, porque ella tenía muchas ganas de servir, le puso un tiempo en el cual después de almuerzo, después de hacer las cosas, tenía un tiempito de descanso y empezó a invitar a sus vecinas a compartir el Evangelio. Y se reunían ahí un rato y oraban y compartían el Evangelio. Y el Señor la usaba. El Señor nos quiere usar a todos, pero nosotros tenemos que disponer el corazón primero. Esa es la clave, digamos, y andar por la fe. Es importante cuando vamos a orar, tener claro qué vamos a orar. Disponer nuestro corazón, pero también tener claro qué es lo que vamos a poner delante del Señor. La oración es un ejercicio diario, muchas veces complejo. Vamos a tener miles de tentaciones para no orar. Yo una vez les confesé, hermanos, que yo necesitaba orar para poder orar. ¿Ah? Porque no podía orar, entonces empecé a orar para poder orar. No sé si a ustedes les ha pasado algo así en algún minuto. ¿Ah? Pero a mí me pasó. ¿Y qué situación ha ocurrido en el último tiempo para poder que la oración sea imprescindible? La fragilidad. En lo personal, este ha sido un tiempo de mucha fragilidad. A veces que el Señor remece en nuestro corazón
para ponernos frágiles, para que nuestro espíritu empiece a pedir oración. Y eso es lo que tiene que ser incorporado al pueblo de Dios. ¿Lo tenemos todo? Mateo 26, 36. Dice así. Amén. Lo voy a leer detenidamente porque es una palabra que tiene que ver con lo que hemos hecho nosotros hoy día. Dice, entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús le dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro, así que no habéis podido velar conmigo una hora. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa, sino que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos, se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo, dormid ya y descansad. He aquí, ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Aquí nosotros descubrimos por qué es necesaria la oración. Porque nosotros como hijos del Señor somos su ejército, somos su compañía. Y hay una batalla que es invisible. Para los discípulos era invisible la batalla. Desde que Jesús nació, este mundo que estaba en oscuridad, donde el diablo robaba, mataba, destruía, empezó una batalla entre Dios y Satanás, pero Dios encarnado en Jesús. Y esa batalla tuvo su culmine ese día en que Jesús oraba. Estaban las fuerzas del mal complotándose. Aún en medio de ellos, Satanás había logrado corromper a Judas. Había puesto una cobardía inmensa en el corazón de Pedro y en sus discípulos para esconderse. El Señor estaba viendo todos esos movimientos que no eran relaciones humanas. El Señor está trascendiendo las relaciones humanas. No sé si ustedes se dan cuenta, Él estaba viendo los movimientos en el mundo celeste. Estaba viendo las fuerzas, se estaban alineando para la gran batalla. La gran batalla fue en la cruz. Pero antes que se produjera la cruz, entonces el Señor Jesús oró. Y oró 3 veces.
¿Y por qué oró 3 veces? Porque él veía claramente los intentos del diablo. Veía claramente cómo utilizaba la carne, cómo se estaba metiendo en los mismos que le seguían y cómo estaba alineando al imperio romano, cuya cabeza era Poncio Pilato, representando al emperador romano, cómo la cúpula religiosa se sentía herida por las palabras de Jesús y cómo Satanás estaba complotando juntamente con ellos en sus mentes para matar a Jesús. Y cómo, hermanos, cuando se preguntó, cuando quiso el gobernador romano liberar a Jesús, ellos dijeron Barrabás, escogieron a Barrabás. Y cuando el gobernador romano les preguntó, ¿y qué hago con Jesús? Y la multitud dijo, crucifícale. Esa noche Jesús estaba viendo todos esos movimientos, hermanos, que estaba haciendo el enemigo. Y entonces la oración no es algo para hacer una vez al año o para la Semana Santa, sino que la oración es una necesidad. Pero ¿quién ora? Hermano, a veces nosotros hacemos de la oración ¿cómo decirle? Un instrumento de nuestras necesidades, intereses y o temores. Y nuestras oraciones solamente tienen la dimensión de yo. Pero miren, la oración de Jesús no era por él, ni siquiera era por su vida, sino que él estaba orando para que en medio de ese avance diabólico se hiciera la voluntad de Dios. Hoy día, las tinieblas más que nunca. Hoy día, y miren lo que pasaba con los discípulos, dormían. Cuando hay tristeza, es como que dormir. ¿Se han dado cuenta ustedes? Viene la depre, sé que por ahí a ustedes no les pasa eso, pero dan ganas de dormir y no levantar, sobre todo el domingo, ¿cierto? Da un sueño terrible. A veces el pueblo de Dios está dormido, o sea, hacemos todo lo exterior bien, pero no velamos, no estamos viendo el panorama de lo que está sucediendo a nuestro lado y solamente con las personas. Y cuando yo me refiero con las personas, nosotros nos encontramos a veces con lo mejor de las personas y a veces nos encontramos con lo peor de las personas. ¿Se han fijado en eso? Y nos hacemos en nuestro corazón una idea de cada persona. Y algunos no son antipáticos y otros no. Pero miren, hermanos, la oración hace la diferencia. Es solo la oración que hace la diferencia. Porque cuando dice velar, el más antipático de aquellos que nos rodean, ustedes pueden ver las necesidades que tiene y cómo la oración puede cambiar la vida de las personas, cómo el ruego, la súplica por una situación puede hacer cambiar las cosas. Velar. Muchas veces se interpreta como ser constante, o sea, estar ahí orando siempre, pero miren lo que significa velar aquí en este pasaje. Velar era que lo que estaba viendo, lo que estaba sucediendo detrás de lo físico, era Jesús. Estaba velando, estaba viendo
cómo las fuerzas un propósito, tenían un sentido. ¿Se fijan? Y él estaba orando para que ese propósito de las tinieblas cayera y pudiera triunfar Dios. Y él decía, aunque yo tenga que morir, yo no quisiera, porque lo terrible para Jesús, morir no era la muerte física, sino que él desde la eternidad nunca se había separado del Padre. Y cuando Jesús cargó los pecados sobre él, cuando el Padre cargó los pecados de todos nosotros sobre él, entonces él murió. Lo que Jesús, digamos, el sufrimiento de su corazón era esa muerte, esa separación, porque la muerte significa separación. Él se iba a separar y aunque confiaba que el Padre le iba a dar vida, hermanos, aunque confiaba que el Padre le iba a dar vida, pero ese momento de muerte para él era terrible. Pero había algo que era más grande, hermanos, que su vida, y era que se hiciera su voluntad. Que se hiciera su voluntad. No mi voluntad, sino la tuya. Entonces Jesús Está en el... sino está viendo cómo Dios ve las cosas. Y entonces uno se ve buscar el reino de Dios y su justicia. Todo vendrá por añadidura. Y a veces nuestras oraciones no son pegar. No son pegar. Yo me acuerdo de un tiempo en que hubo la moda en el mundo cristiano, evangélico, del que oraba 3 horas, que oraba 4 horas. No sé si ustedes, algunos, se vieron de eso. Y era una cosa como una metralleta, gente como orando 4 horas como metralleta. Eso no es oración. Eso no es velar. Eso es religiosidad. ¿Verdad? Porque velar es orar por luz. Jesús estaba orando por luz, porque sabía que la salvación de su voz era todo. Entonces oró por eso. De la tierra de Marcos, adelante, un detalle diferente. El libro de Marcos se o sea, cuando te quieres pasar de vista loco, entonces, se la ve que
la tercera vez en la oración. Porque es que en la otra parte del mundo, es una vergüenza, pero Pablo está en ver. Y la tercera vez, el Señor te confiere. Y dice, mira, no, y entonces, pero el tiempo con la voz y con Pablo, Jesús tuvo para la cabeza. Otro Pablo, salía uno dejando de decir, no, no tomo la cabeza, pero o porque es una primera religión de la que traen más, de los que entienden más, y el Señor Jesús fue mi tercera vez, y entonces llegó a ver y dijo, bueno, no, porque ya había que tener la victoria del nombre del Señor, ¿verdad? Todo que se produjo con victoria, hermanos, cuando se quiere poner la victoria, lo había ganado. ¿Verdad? Había que decir que la vida sobre todo que no tengo algo que decir no instauración, contratación, por si acaso, no de luz, porque serás de manera como Dios por ese plan. Cuando yo escucho la corrupción, por tanto, gracias. Hay que vivir todo así, toda la tierra, que todo eso está disponible para mí. Aquí dice que cada una tiene un monte de 50 años, ¿no? Una actividad de gozo. Un sacanás de Cristo. Por soy como que el día yo comprendí y me dice oye, el abuelo que no está y entonces ya quiere con todos los muchos yo soy el abuelo que consigue gente de un día que bendiga a la semana gloria a Dios
cómo se está moviendo los cosas, cómo uno de sus hermanos y habla de como vida de los hermanos de la justicia de nivel que me ha dicho que no con luz, llegando. La apóstol dice, llegando en ello, con todas las naciones, aquí prosperidad. Verán, no la pasando. Cuando uno pero como a veces la necesidad de causarte conocer esa poder cuando el pueblo de Dios vacío, cuando el pueblo de Dios cuando el pueblo de Dios no siempre está pidiendo de las cosas. Entonces, inclusive empezamos a ver en el tipo por los virus, empezamos a saber de situaciones de ese tipo, y ya encima y el Señor ya no quiere eso. Y cuando empezamos a orar, al revés. Ahí. No, ahí sí. Ahí sí. Ahí necesito que se esté escuchando muy bien. Entonces, estoy haciendo una introducción a lo que vamos a seguir compartiendo después, aprovechando la media hora que nos dio la Karinita. Entonces, Dios, a mí me impactó mucho un día que estaba en mi clase de inglés y mi profesor de inglés me presentó una canción y me dijo, en inglés, por supuesto, y me dijo, ¿a quién está escrita esta canción? Y la canción decía, tú me necesitabas. Así se llama la canción, en inglés. Tú me necesitabas. Uno siempre piensa que Dios que uno necesita a Dios. Es normal. Tú necesitas a Dios, tú tienes conciencia que tú necesitas a Dios, pero mira, la canción decía,
que Dios me necesita a mí. Dios te necesita a ti. Hay una batalla donde la voluntad de Dios, hermanos, luchando contra las fuerzas del mal, de la corrupción y de todo tipo de cosas que pasan en este mundo. La iglesia es la sal de la tierra. La iglesia es la que impide que este mundo se corrompa completamente. Entonces, el Señor me necesita a mí y te necesita a ti para interponernos, para interceder. ¿Hay algo que quieres que cambie? Es intercedamos, oremos velad y oráis. Este es el tiempo, hermanos, donde los niveles de corrupción uno los ve en los niños de 10, 11 años. Cuando nosotros vemos a ese joven que mató a la inspectora del colegio, hermanos, nosotros vemos cómo el nivel de la obra del diablo, tomando ese corazón de joven para guiarlo a matar, porque el diablo es asesino, hermanos. Entonces, Dios nos necesita. Dios necesita la iglesia. Cuando la iglesia vive para sí misma, voy a decir algo fuerte, hermanos, pero cuando la iglesia no sirve al Señor, se hace inútil. Y ya no somos siervos del Señor, sino que somos siervos de nuestras propias, de nuestras propias necesidades y vemos a Dios como alguien que nos tiene que dar todo lo que necesitamos. Pero saben, siervo de Dios y sierva de Dios significa que tú vives para Dios y vives para servirlo. Y este es el desafío que el Espíritu Santo le hace a la iglesia. ¿Qué necesitan esos jóvenes que se están corrompiendo? ¿Qué necesitan esos adolescentes que están muriendo, que están atentando contra sus vidas o están en, atentando contra su vida moral? Necesitan gente que ore por ellos, que les hable del amor de Cristo. De repente uno piensa que cuando tiene que hablar con una persona, le tiene que repetir la Biblia. Dice, no, yo no sé mucha Biblia, así que no le hablo a nadie. Hace poco escuchaba un testimonio de una mamá que decía que su hija le hablaba de un compañero que era incorregible y que se había acercado a ella y ella tenía oportunidad de hablarle y le preguntó, ¿y mamá qué le digo? Le preguntó a la mamá, ¿y qué le digo? Hijita, dígale que Jesús lo ama. Mira qué simple es. Jesús lo ama. El Evangelio de pronto es tan simple, hermanos. Es tan sencillo como decir, Jesús te ama. Así como nos ha amado a nosotros, Jesús te ama. Que Dios encienda la llama de su obra en este tiempo y encienda esa llama en nuestros corazones para servir a Dios, mis hermanos. Gloria a Dios. Y que nos encienda también en el servicio aquí, en las cosas simples. ¿Mm? Yo oraba hoy día porque en la mañana le decía a mi hermana Pinita, el está tan ordinario, el hervidor, la tetera está más que ordinario. Los quemadores ya, oh, y a veces nosotros descuidamos esas cosas simples, sencillas, hermano.
pero muestran dónde está puesta la mirada de la iglesia. Y nos pasan, ¿cómo decirle? Nos pasan como inadvertidas. Tomamos desayuno casi todo el domingo, pero el calefactor, el hervidor, no lo miramos. No nos hemos dado cuenta que hay que cambiarlo. Hay que tener otra cocinilla más, nos hace falta. Y la que hay, arreglarla, dejarla en buen estado. Claro. Hay que cambiarle la cañería, que no, esa cañería de plástico es muy peligrosa para las cocinas, etcétera. ¿Te fijas? Pero se fijan, y yo me acordaba de la palabra del profeta Ageo, cuando le habla a Israel, le dice: ustedes están en vuestras casas artesonadas y mi casa está en ruinas. Y eso es lo que le pasaba al pueblo de Dios. Había dejado de construir, hermanos, ellos habían dejado de construir el templo. Y lo habían dejado de construir porque primero había una prohibición, hubo algunas cosas, pero luego ellos se entusiasmaron haciendo sus casas y estaban fascinados en sus casas. Y el Señor los llama, les dice: ustedes viven en sus casas artesonadas y mi casa está en ruinas. Y entonces la tendencia del pueblo es a dormir, al no ver las necesidades que se manifiestan en cosas tan sencillas como un hervidor o un calefactor, ¿se fija? Pero que hablan. ¿Qué más vamos a ver de la noche oscura en que Jesús con discernimiento veía al diablo moverse? Hermanos, nosotros también tenemos que ver que hay situaciones que Dios quiere cambiar en nuestras vidas, nuestras propias vidas, en detalles simples. Por ejemplo, hoy día 2 jovencitas no vinieron a la reunión. ¿Y saben por qué no vinieron? Pero a mí me llamó la atención porque coincidían, porque tenían un pequeño carrete, juntarse con amigas, etcétera. ¿Se fijan? Entonces las vamos a castigar. No, no. Vamos a orar. Vamos a orar. Nosotros queremos que Alan esté ahí sentado al lado de la Carlita. Pero ¿saben lo que hay detrás de eso? No tratar de convencer al Alan, porque yo creo que la Carlita ha usado todos los argumentos habido y por haber, pero tenemos que mirar al cielo, tenemos que ver los cielos y ganar la batalla en la oración y luego decir: ya, listo, porque la batalla se gana en la oración. Nosotros queremos vencer sin dar la batalla. La victoria no es cuando Jesús, hermanos, murió y venció al diablo, porque él lo había vencido cuando oró. Esta noche de Getsemaní fue la victoria, porque le dio fortaleza para ir a la cruz. Ya había vencido al diablo. La iglesia vence cuando ora, y cuando no, se transforma en una iglesia permeable al mal. Y en vez de avanzar, retrocedemos y nos envejecemos en lo nuestro. Pero este día en que la iglesia se ha reunido a orar, a lo mejor no ha sido la oración perfecta, pero ha sido que la iglesia ha querido estar orando, hermano, y eso es valioso. Y el Señor nos muestra: miren, velad y orad. Velad y orad. Hay movimientos espirituales en el cielo. Se están cumpliendo las profecías de la Escritura. Hermanos, aunque todavía no es el fin. Cuando veo a Israel
cayendo bombas sobre Jerusalén, hermano. Están cayendo bombas en Jerusalén. Y la Biblia dice, orad por la paz de Jerusalén. Miren, orad por la paz de Jerusalén. ¿Cuándo podemos ver eso? Sino cuando estamos velando. Hermanos, no va a haber paz. La subida del costo de la vida, de las bencinas, hermanos, es solamente un atisbo que va a llegar un momento que vamos a ser mucho más apretados. Esto no es nada. Amén, hermano, gloria a Dios.